Muy buen día para todos nuestros seguidores. El día de hoy nos encontramos con un integrante más de la organización Consúltame, Angie Peña Sabache. Angie, ¿podrías presentarte, por favor, para que nuestros seguidores puedan conocerte un poco más? Claro, hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes estén viendo este video. Mi nombre es Angie Patricia Peña Sabache, como lo he indicado. Soy estudiante del último ciclo de psicología y estoy en 11º ciclo y estoy realizando mi tesis y soy practicante también preprofesional y voluntaria de la organización Consúltame. Listo, y cuéntanos, Angie, ¿qué tema vamos a tocar el día de hoy? Sí, hoy día vamos a hablar sobre el suicidio, un tema bastante importante de salud pública. Claro, así es. Un tema muy interesante para que nuestros seguidores puedan profundizar y conocer un poco más. Bueno, Angie, para poder conocer un poco más acerca de este tema, te realizaré una serie de preguntas, ¿te parece? Claro, Listo, vamos con la primera. Cuéntame, Angie, ¿cómo definirías el suicidio? bien. Antes de empezar a definir, quiero mencionar que en el Perú, de Ujú. acuerdo al SINADEF, en el 2022 vamos hasta el mes de agosto 507 casos de suicidio entre jóvenes entre los 18 hasta los 29 años, el cual es una cifra bastante interesante, preocupante, ya que hasta mitad de año, casi mitad de año, tenemos esta cifra, esta cantidad. Entonces, hasta diciembre, no sé cuánto, lo sabremos, lo averiguaremos. Y bueno, voy a definir lo que es el suicidio, el cual ocurre cuando una persona que está sufriendo tiene la intención de hacerse daño con el objetivo de quitarse la vida. Lo realiza esta acción y finaliza con la muerte, con el fallecimiento de la persona. Listo. ¿Qué factores de riesgo asociados al suicidio han ido en aumento durante la pandemia? Bien, vemos el factor financiero, ¿no? La economía, muchas personas perdieron su trabajo, personas que ganaban del diario para sustentar los gastos de su casa, de su hogar. Bien. Muchas personas tenían familiares enfermos, entonces como ganaban del diario, pasaron por una crisis económica tremenda. Hubo muchos despidos durante toda la pandemia, entonces fue uno de los factores de riesgo. Otro factor de riesgo también es la depresión y otros trastornos mentales, ya que, bueno, sabemos que en el Perú el gobierno no invierte mucho en lo que es salud y menos en salud mental. Entonces las personas, dada a la condición, dado su estado económico, van al hospital, no podían ir al hospital en la pandemia, había muchas complicaciones, de repente los fármacos que consumían, los fármacos psiquiátricos son bastante costosos y se les complicaba. Entonces, incluyendo otros factores, ¿no? Como el hecho de que muchas personas empezaron a fallecer, problemas económicos, todo ello ocasionó también muchas personas que subieran los índices de depresión. Entonces, esto es otro factor de riesgo. El Claro. consumo de alcohol, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de la marihuana, el cual sí se hizo notar muchas personas, ¿no? Que antes de que cerraran las tiendas y todo, las personas iban y compraban no solo el papel higiénico, no solo esas cosas de primera necesidad, sino también alcohol. Para poder, bueno, sentirse mejor en esa tristeza, en esa soledad de repente, en esos problemas financieros que tenían, pero compraban alcohol. Muchos jóvenes compraban alcohol en cantidad, a pesar de las restricciones sanitarias y también el consumo de marihuana, lo cual estos dos, el alcohol y la marihuana, tienen efectos depresógenos. Entonces, ni bien se te pasa el efecto del consumo, te sientes igual o te sientes peor de cómo te sentías antes por estos problemas que te hacen de repente consumir y que te hacen refugiarte en el alcohol. Bien, esto es uno de los factores de riesgo, ¿no? Durante la pandemia. Otro factor de riesgo también es que aquellas personas que ya han tenido intentos de suicidio y que de primera, alguien que tiene intentos de suicidio tiene que recibir un tratamiento, y esto es muy importante porque no debemos esperar que de nuevo quiera atentar contra su vida y ahí recién reaccionar. Es importante estar en alerta en estas personas que pasan por situaciones difíciles y han intentado dañarse. Así es. Otro factor de riesgo también, voy a mencionarte varios Sí, factores de continúa, riesgo. continúa. Ajá, Un sí. factor de riesgo es familiares con antecedentes de suicidio. Pero esto no quiere decir, yo no quiero decir que esto sea hereditario, en realidad no es hereditario. Aquí tiene que ver mucho el clima familiar, cómo influye bastante en el que la persona afronte estas situaciones importantes, esas estrategias que han sido aprendidas en el hogar.
de repente, ¿no? Eh, Cómo afrontaron la muerte de ese familiar, si cada uno recibió terapia, hubo una terapia familiar, o quizás solamente, bueno, falleció y ahí se quedó el trauma, ¿no? Y cada uno se fue a su habitación y vio a su manera afrontar este duelo. Entonces, también es otro factor de riesgo. Algo también que quiero mencionar es el crecimiento de la violencia dentro de la familia. No solo muchas personas de repente habrán disfrutado el estar en su hogar, ¿no? Disfrutar más tiempo con la familia, pero han habido altos índices de violencia doméstica, violaciones, no solo a niños, también a niñas, y en su mayoría mujeres, adolescentes, lo cual hace que haya mayor probabilidad de suicidio. El estar expuesto de repente a pistolas, a uso de armas. Hay algo que quiero mencionar que en Estados Unidos, por eso siempre hay estos casos, ¿no? De tiroteos o que se Bastante. suicidan. Entonces, es Ujú. por la accesibilidad a estas armas. Otro factor de riesgo también es la soledad. Justo en Suecia, claro, puede haber todo lo que nosotros necesitamos. Como un país tercermundista, ellos son un país primermundista y tienen todo, ¿no? Salud, ¿no? Dinero, todo Claro. lo que uno necesita. Pero ¿qué sucede? Que mientras más tienes, la persona se vuelve más individualista. El gobierno te hace ser más individualista. Y como hay más individualismo, hay mayor soledad. Y este es un factor de Mm, riesgo también para que haya un mayor índice de suicidios en la sociedad. así es. Y bueno, Angie, como bien has mencionado, las cifras en el Perú, también existen cifras a nivel de Latinoamérica. ¿Y qué diferencia hay con la Y cantidad de suicidios en otros países? claro, Cuéntame. justamente de lo que había mencionado, bueno, en Perú había dicho que 507 hasta el mes de agosto del 2022, pero Ajá. el año pasado, en 2020, 2021, igual las cifras han sido altas. Y bueno, a nivel de las Américas, se menciona que 10 de cada 100.000 habitantes se suicidan y que en su mayoría 8 de cada 10 personas que se suicidan son varones. Esto es otro dato importante. Un 79% de los varones se suicidan. Es 3 veces más en el caso de las mujeres. Entonces, allí también hay otro problema, digamos así, otra situación en el cual vivimos en esta sociedad que, si bien es cierto, mencionan que las chicas son más sensibles, las chicas esto, ¿no? Ellas pueden llorar, pero los chicos tienen que ser más fuertes, más aguerridos, y eso hace que en muchas ocasiones, debido a la crianza, esto yo no quiero decir que todo el mundo lo haga, todas las familias lo hagan, pero la mayor Ujú. parte de las familias les meten esa idea en la cabeza a los chicos, a los niños, ¿no? Que deben no llorar de repente, porque estás llorando por las puras lloras, e incluso invalidan estos sentimientos de ellos, y ya van creciendo con esa idea de que tengo problemas, pero puedo afrontarlo solo. Tengo problemas, me siento mal, pero no puedo demostrar esa debilidad. Entonces, eso hace que haya mayor índice de suicidios en los varones. ¿Y qué diferencia hay con otros países? Es Ujú. que, bueno, en los otros países, como había mencionado, si bien pueden ellos tener todo lo que nosotros como país tercermundista necesitamos, pero ahí hay mucha competitividad. El valor como persona que tengas va a depender de las cosas que tú logres, ¿no? De repente el puesto de trabajo que tengas, la universidad que ingreses, el esfuerzo que tienes que hacer por ingresar en esa universidad, porque no cualquiera lo puede hacer, lo que obtengas, el dinero que tengas, el individualismo que hay en esta sociedad, de repente la sociedad asiática, en China, en Japón, en Corea del Sur, donde la competitividad es alta y la gente allá todo el tiempo está estudiando. La mayor parte de la gente todo el tiempo está estudiando. Entonces, eso genera mayores índices de suicidio. Y allí, ¿cuáles son las formas de suicidarse más comunes? Bien, mira, las formas de suicidarse más comunes de la región sería la asfixia, ¿no? El ahorcarse, asfixia, el consumo excesivo de alcohol, de drogas, el envenenamiento también con pesticidas y otros químicos, el usar armas de fuego. Son las más comunes. Y bueno, había mencionado también, ¿no? El envenenamiento y el consumo de repente de fármacos. Para dormir, la clonazepam, de repente para dormir, las chicas, mayormente las mujeres, son las que usan más estos métodos, que Ujú. son menos feroces, ¿no? Como los métodos que utilizan los varones. Ajá, así es. ¿Qué mitos existen sobre el suicidio, Angie? ¿Podrías comentarme, por favor? Sí, justamente he visto publicaciones, ya que hace un mes
El 10 de septiembre, hace más de un mes del 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, había muchos posts del suicidio en Instagram, y lo cual me parece genial. Genial que tengan esa visibilidad y tengan mucho cuidado en lo que informan. Entonces, dentro de estas publicaciones, y justo yo les daba toda la razón, estos mitos que hay sobre la persona que se suicida quiere llamar la atención, dicen. Es un mito totalmente erróneo, totalmente equivocado, porque esta persona que está queriéndose matar, queriendo acabar con su vida, está pasando por un momento de alto sufrimiento, de desesperación, porque no ve la salida a aquella dificultad, a aquel problema. Entonces, por eso toma esa decisión, no porque quiera llamar la atención. Otro mito sería que estas personas, si se quieren matar, que lo hagan de una vez, ¿no? No tienes por qué andarlo diciendo, por lo mismo, ¿no? Que quieren llamar la atención, lo dicen, y quien quiere hacerlo lo hace simplemente. Cuando en realidad las personas que quieren acabar con su vida sí lo mencionan de alguna manera u otra, ¿no? De repente no lo dicen directamente con acciones quizás, que de eso vamos a hablar después, pero te dan señales de que quieren acabar con su vida. Y no es algo que de repente lo hagan para llamarte la atención o que lo hacen y ya. O sea, ellos llevan un buen tiempo decidiendo cómo hacerlo. O sea, ellos están sufriendo, pero no es de la nada, digo, de un momento a otro, bueno, estoy pasando por un mal momento y me decido, no. Ellos van planificando hasta llegar el momento en el que dicen, ok, ya no soporto más y acaban con su vida. Otro mito también es el creer que una persona que se suicida es egoísta o que es valiente. Ni siquiera es cobarde, no. Esta persona no lo hace ni por ninguna de esas razones. Esta persona lo hace porque este sufrimiento tiene un alto grado de sufrimiento y la única salida que ven es esta opción. No ven otra más, porque para ellos todo está nublado, todo está en desesperanza. No ven un futuro mejor para ellos en este mundo y por eso lo hacen. Otro mito más que quiero agregar es que hay personas que creen que publicando sobre el suicidio se fomenta. En realidad no se fomenta. Si la publicación es responsable, si esta publicación es para informar, para ayudar a prevenir, entonces es importante y es relevante e interesante que se haga como aporte a la sociedad. Y bueno, Angie, respecto a este tema del suicidio, que es un tema tan importante e interesante, eh, ¿qué señales de alerta se debe tener en cuenta? Bien, mira, Cuéntame. Ujú. dentro de las señales de alerta, ya sé que nosotros no somos adivinos qué pasa con la vida de cada persona, qué está Claro. sintiendo, qué está pensando, pero estas personas nos dan señales. Señales como el decirte que se siente insuficiente, el decirte que es una carga para el resto, para los demás, que no encuentra salida a ese problema, que le está atormentando, que todo el tiempo no lo deja dormir tranquilo, no lo deja comer tranquilo, no lo deja disfrutar de aquellas actividades que antes realizaba. Entonces, estos comentarios de repente pueden ser preocupantes, porque estás diciendo, ok, si él me dice esto es porque de repente quiere que lo ayude, pero no me lo dice de manera directa. Entonces, son señales que dan estas personas que están sufriendo. También el hecho de consumir, tú ves que esta persona está consumiendo más que antes, ¿no? Más drogas, está consumiendo más alcohol, te da como señales de que algo está pasando allí. No simplemente lo hace por vicio, sino algo está pasando. Claro. También se tienden a arriesgar, a poner en riesgo su vida. Por ejemplo, el conducir con mucha velocidad, en el cual puede acabar con su vida. Y justo ahorita me acuerdo de una serie en el cual había un chico que tenía todo lo que cualquier chico quisiera, ¿no? Tenía sus dos papás tenían una buena posición económica, pero para tener esa posición económica tenían que trabajar mucho. Entonces, él podía tener todo, lo que no tenía era esa atención, ¿no? Esa atención, esa efectividad, todo el tiempo. El qué pasa, hijo, cómo te sientes, qué es lo que necesitas, además de las cosas, de los objetos, de lo material. Bueno, él crece de alguna manera consentido y también empieza a consumir mucha droga, porque como no ha podido afrontar, y tiene que ver mucho cómo se aprende, ¿no? En la casa, el afrontar aquellas situaciones que generan demasiado, de repente, demasiado estrés, demasiado dolor, quizás.
Entonces, ¿cómo lo afronta? Él era consumiendo drogas, consumiendo alcohol, y justo pasó una situación en la cual él no veía salida, ¿no? Una situación que le afectó mucho en su familia. Y como él tenía una moto, entonces él va, mientras va pensando en ese problema, va en una moto a toda velocidad y ahí es cuando se accidenta y fallece. Entonces, personas que se arriesgan su vida, ponen en riesgo su vida a situaciones. Eh, Bien, a ver, otra señal también puede ser, y no sé si han escuchado esto o lo han visto de repente en su vida, que hay personas que empiezan a regalar sus cosas, y empiezan a regalar sus cosas importantes, y no, mira, ¿sabes qué? Llévate este mueble, llévate, ¿sabes qué? Mi escritorio, yo no lo voy a necesitar. O sea, de repente tú de la nada ves que empieza a regalar sus cosas. Y quizás lo notas extraño, lo notas más triste, más distante, y empieza a despedirse de los demás. Y se te hace muy raro que alguien empiece a despedirse de esa manera, ¿no? Claro. Y otra cosa es que, bueno, como te había mencionado, ellos se sienten muy solos y te lo dicen, pero nosotros en un primer momento no nos damos cuenta, ¿no? Es como, bueno, te sientes solo, anda a salir con tus amigos, cuando para ellos es muy difícil, para ellos es muy complicado el hecho de salir de la puerta y fingir que están bien, cuando en realidad sí están sufriendo y necesitan de alguien que los haga sentir que no están solos. Y por último, Angie, ¿cómo podemos ayudar a alguien que en este caso, ¿no? Quiere suicidarse o tentar contra su vida? Bien, mira, como había mencionado, hay que hacerle sentir que no está solo o sola. Hay que estar allí para ellos, validar lo que sienten, ¿no? No de repente decir, que estás exagerando, de verdad. Porque para ellos de repente esa situación que está pasando sí les lastima, sí les duele, pero para nosotros es diferente. Entonces, al invalidar esas emociones, solo haces que la persona se aleje. O incluso cuando te espantas, hay que evitar espantarse si alguien te comenta que quiere suicidarse, porque está viendo que eso causa rechazo en ti y prefiere ya mejor no comentarte, tomar distancia. Es algo que no se debe hacer, porque lo que se quiere es que esa persona no, no nos cuente más, que no pierda esa confianza y que no se distancie. Entonces, nosotros, el escucharlos, el validar lo que siente, el estar allí para ellos, mencionarle que pueden contar contigo, de repente no todo el tiempo, porque todos tenemos actividades que hacer de trabajo, de estudio, de familia, y sí sería importante de repente que ellos hagan una lista de aquellas personas, claramente previamente hablando con estas personas para mencionar que si tienen una crisis como esta, los pueden llamar con la intención de tranquilizarlos, porque lo que se quiere es tranquilizar a esta persona para que no cometa la acción de lastimarse, de suicidarse. Entonces, de repente puede hacer esta persona una lista de aquellas familiares, amigos, de repente pareja, que puedan llamar en ese momento. Entonces, eso también podría ayudarlos bastante. El tratar de alejarlos de aquellas cosas que tú sabes que pueden utilizar para hacerse daño. Eh, Justo había una charla que había estado escuchando sobre el suicidio y ahí Ujú. una chica preguntaba qué hacer en ese momento en el que tú encuentras a la persona a punto de hacerse daño, pero, o sea, obviamente que es una situación que te puede asustar, ¿verdad? Claro. Y lo que puedes hacer es tratar mucho de mantener la calma, aprovechar, distraer a esta persona. Entonces, el doctor justo le mencionaba, ¿no? Tratar de distraer a esta persona, tratar de guardar la calma y distraerla, de convencerla de que no se lastime, pero no mencionándole o dándole sermones de vida, porque los sermones de vida no funcionan en nada. Decirle que la vida es maravillosa y que debe seguir viviendo no sirve de nada porque en realidad lo que ellos sienten es desesperanza, es que no ven un futuro en el cual ellos estén mejor. Lo que puede hacer es tranquilizarlo, tranquilizar, de repente decirle que hay otras formas de solucionarlo, ¿no? Que lo puedes ayudar, que estás allí. Y mientras tú estás tratando de calmarlo, de calmarla, llamar a emergencias, quizás, o alguien, porque si está en una crisis, lo que necesita en ese momento es sedarlo,
sedar a esa persona y después de sedarlo ya puede recibir otro tratamiento con alguien especializado, un terapeuta. O si no hay nadie, o si no hay nadie que pueda ayudarle, entonces una cosa mencionada es que esa persona debe comprometerse de que si no hay nadie que lo pueda ayudar, acercarse a un centro de salud. Y bueno, el centro de salud tiene que ayudarte en eso, tiene que atenderte. Tú puedes llegar y decir que tienes estos pensamientos suicidas y ellos tienen que ayudarte, tienen que sedarte hasta que puedan estabilizarte. Y bueno, esto es una de las cosas que pueden hacer, que puedes hacer para ayudar a alguien que quiere, que está intentando acabar con su vida. Y bueno, Angie, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por esa entrevista y podrías decirnos cómo podemos contactarte, quizá en tus redes sociales, coméntanos. Claro, pueden contactarme en mis redes sociales. Estoy como Angie Peña Azabache o a través de la organización Consúltame. Y bueno, respecto a la organización, consúltame, pueden seguirnos tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en Kawaii como organización Consúltame. Y eso fue todo, gente. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista y recuerden que cada semana habrá una nueva entrevista con diversos temas. Reiterarte las gracias a ti, Angie, por la entrevista. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Adiós. Adiós.